Egunon. Esto tiene un pequeño prólogo. Cuando me llamó Carolina para proponerme hablar de Kafka en Naucas, lo primero que pensé es qué locura. Yo de Kafka, sí, como todos hemos leído algunas cosas, pero ¿qué puedo decir? Cuando ya me precisó y me dijo que, bueno, que tenía una forma de pensar que vamos a ver ahora, que establecía un vínculo con lo que hacemos aquí, me animé. Pero me animó más por el hecho de que, bueno, una de mis aficiones se concreta en asistir un día a la semana a un taller de narrativa. Y la monitora del taller, Mónica, hace muy poco tiempo antes de hablar con Carolina nos había traído un breve texto de Kafka. Yo había leído La transformación, lo que antes decían la metamorfosis, había leído El proceso, en fin, había leído algunos relatos, pero no había leído este texto. Ante la ley. Ante la ley es un texto de 2 páginas espectacular. Es espectacular. O sea, yo recomiendo muy vivamente leer ese texto. Y entonces, a partir de ahí pensé, voy a indagar acerca de Kafka. Y efectivamente, indagando me encontré con que lo que me había dicho Carolina y Juan Bas pues era cierto, ¿no? Kafka es un personaje, como vamos a ver, con una forma de pensar que hoy llamaríamos magufo. No me gusta esta palabra, esto lo digo con claridad, no me gusta, me parece una descalificación innecesaria y contraproducente de todo punto de vista, pero es como lo llamaríamos hoy, ¿no? Pero claro, un personaje como este no se puede reducir a un calificativo tan burdo, ¿no? y tan limitado. Y entonces empecé, como digo, a indagar y, visto lo visto, pensé, bueno, yo de Kafka, ¿qué voy a decir? Si Kafka es un personaje sobreinterpretado. Todos los críticos literarios, todos los especialistas han hecho interpretaciones de lo más diversas acerca de lo que ha escrito. ¿Quién soy yo para esto? Evidentemente yo no podía hacer nada parecido. Y entonces decidí que lo mejor era darle la palabra directamente al propio Franz Kafka y luego a las personas que formaban parte de su círculo más íntimo. Y eso es lo que vamos a hacer. Esta es una frase de su diario. ¿Qué médicos tan indignantes? Resueltos en lo que respecta al negocio y tan ignorantes en lo que toca a la curación, que si esa resolución en lo que respecta al negocio los abandonase, se quedarían delante de la cama de los enfermos como escolares. En los médicos creo únicamente si confiesan que no saben nada. Esta es una carta a una de sus personas amadas, una de sus mujeres amadas. Y aún así los odio. Confío en que no ame usted a ninguno. De 6 hermanos, yo soy el mayor. 2 hermanos algo más jóvenes que yo murieron cuando eran pequeños por culpa de los médicos. La carta a la misma Felice Bauer. Ante cualquier enfermo, toda persona sana parece idiota y se comporta en efecto como idiota. Esto es válido sobre todo para los médicos, que han de comportarse así por sus profesiones, pero que los médicos que haya en la sala no se lo tomen como un ataque profesional a ellos. Esto lo dijo Kafka, no lo digo yo. Yo, por ejemplo, tengo 3 médicos. El de aquí, el doctor, esta es buenísima, el doctor Kral y el tío. Que prescriban cosas distintas no sería raro. Que prescriban cosas contrarias, el doctor Kral recomienda las inyecciones, el tío se opone, puede tolerarse. Pero que se contradigan a sí mismos es incomprensible. Bien, la actitud de Kafka ante la medicina se entiende. Yo creo que se entiende a partir de lo que expresa en esta frase, ¿no? Dice, no hay más que una enfermedad. Tenía una filosofía de vida muy particular. Era lo que hoy también llamaríamos un higienista. Y formaba parte de un movimiento que traducido al español se diría reforma de la vida o algo así.
que bueno, tiene una serie de particularidades que vamos a ver, ¿no? Dice, no hay más que una enfermedad, nada más. Y esa única enfermedad es perseguida a ciegas por la medicina, como un animal a través de bosques infinitos. Bueno, la frase es preciosa, pero al margen de que sea preciosa, lo que nos está diciendo es que realmente bueno, las enfermedades para él son el resultado de algo que se ha hecho mal en la vida. Esto es algo que nos puede resultar conocido también en determinado pensamiento mágico actual, ¿no? Y eso que se ha hecho mal en la vida, él en concreto se autorresponsabilizaba de la muerte de sus dos hermanos, o sea, y bueno, tenía un personaje lleno de culpas, ¿no? Vivía en medio de una gigantesca culpa, pues entendía que sus males tenían mucho que ver o tenían su origen en eso que había hecho mal, ¿no? Kafka en 2017 fue diagnosticado de tuberculosis y de hecho es la enfermedad que lo mató, lo acabó matando la tuberculosis. Y entonces todas estas tendencias que ya manifestaba desde antes en relación con su aversión a los médicos, su desconfianza hacia la medicina, vamos a ver también hacia las vacunas, se acentuaron considerablemente desde el momento en que fue diagnosticado con tuberculosis. Esta frase de Max Brod era amigo de Kafka, es bastante significativa. La recuerda, se refiere a que había estado con un mago, un naturista rico fabricante. Esto Max Brod, yo creo que aquí hay un punto que no se nos debe escapar tampoco, lo del rico fabricante, que le examinó solo el cuello de perfil y de frente y luego le habló de las toxinas en la médula espinal, muy cerca ya del cerebro, como consecuencia de un régimen de vida inadecuado. Volvemos a que ha hecho algo mal, tiene una vida inadecuada. Como terapia le recomendó dormir con la ventana abierta, tomar el sol, dedicarse a la horticultura, inscribirse en la comunidad naturista y suscribirse a la revista que edita esta. Esto es muy importante, suscribirse a la revista que edita esta, es decir, el propio fabricante, del que antes ha dicho que era un rico fabricante. O sea que aquí está la nota que deja Brod en su recuerdo, ¿no? Y por último, despotricó de los médicos, la medicina, las vacunas. O sea, esto ya nos resulta también familiar, pero tiene que ver con lo que estaba diciendo antes. Durante un periodo de su vida, Kafka no tenía claro si dedicarse a llevar una vida, vamos a decir, normal, casarse, hacer su trabajo. Él trabajaba para una compañía de seguros, o dedicarse a la literatura, que esta era su pasión, ¿no? Y hay un momento que dice, cuando es diagnosticado de tuberculosis, dice esto, ¿no? Dice, a veces me parece que el cerebro y los pulmones llegaron a un acuerdo sin mi conocimiento. Así no vamos a ninguna parte, dijo el cerebro. Y al cabo de 5 años los pulmones se han declarado dispuestos a ayudar. O sea, de alguna forma es la enfermedad la que resuelve la contradicción y decide que, claro, ya con esa enfermedad tampoco puede llevar una vida normal y corriente, una vida familiar, tener una vida de matrimonio normal y entonces opta por dedicarse a la literatura. Tenía una serie de, bueno, dentro de esta forma de ver la vida, esto, Laura, te va a gustar, porque, bueno, este es un dibujo de Robert Crumb. Robert Crumb es el ilustrador de una biografía ilustrada de Kafka, Robert Crumb y David Stein-Meirowitz, que para quienes estén interesados en el personaje lo recomiendo muchísimo, porque aparte de que es una síntesis muy asequible de la vida del autor, los dibujos son fabulosos. Bueno, no hay más que ver luego vamos a ver alguno más, ¿no? El sexo es una enfermedad de los instintos. El coito es el castigo por la felicidad de estar juntos. Él tenía una relación muy problemática con las mujeres. Las mujeres le daban miedo en general, ¿no? Le resultaban agresivas. Y bueno, para él el sexo era algo muy incómodo con las mujeres. Digamos que tenía un comportamiento extraño, pero que tiene que ver con lo que decíamos antes, porque el sexo era algo sucio y por lo tanto parte de de esas culpas. Era no sé si de esas culpas o de esa gran culpa en la que vivía, ¿no?
Y luego tenía otro problema con la carne. Su abuelo había sido carnicero kosher y, bueno, en esta su filosofía de vida, pues había llegado a la conclusión de que en fin, no había que comer animales, no había que maltratar animales, no había que comer carne. O sea, todo forma parte de una, no sé si decir una misma cosmovisión, una misma filosofía de vida. Y, de hecho, dice que cuando se metía en la cama y empezaba a pensar en la carne que había, a los animales que había sacrificado su abuelo y en la carne en sí, pues que se sentía sucio, se encontraba a disgusto, estaba sucio. Tengo que no comer tanta carne como la que él sacrificó. Y en cierta ocasión, estando con Max Brod viendo un acuario, se acercó a los peces y les habló y les dijo: ahora al fin puedo miraros en paz, ya no os como. Volviendo al respeto por los animales, ¿no? Otra de sus peculiaridades, de sus rasgos de comportamiento, es que masticaba la comida 10 veces. Bueno, yo conocí a un compañero de universidad que la masticaba 47 veces. O sea, quiero decir que Kafka en esto era un aficionado, ¿no? Y entonces él va contando, y esto irritaba profundamente a su padre. Tenía una relación con su padre absolutamente tormentosa, ¿eh? Le dedicó una carta que también recomiendo mucho leerla, ¿no? Bueno, aquí la imagen lo expresa, ¿no? Porque además su padre comía salchichas, carne y tal, y a él le producía repugnancia porque él comía fundamentalmente vegetales, ¿no? Que era lo que le permitía esta filosofía de vida. Y luego, en alguna ocasión también asistió a una especie de sanatorio, campamento nudista, pero a él le daba mucha vergüenza su cuerpo, le daba mucha vergüenza. Era un tipo alto, muy alto, más alto que la media, pero era muy enclenque y estaba avergonzado. Él quería ser una persona como su padre, que era un fortachón, su abuelo, ¿no? Y por mucho que lo intentaba, pues no podía. Y obviamente luego ya la tuberculosis lo acabó de crujir, ¿no? Y entonces pasaba varios días, antes de atreverse a desnudarse, pasaba varios días en ropa interior, en el campo nudista, ¿no? Esto es otra de las cosas de las que hemos sabido. Y practicaba una gimnasia que luego vamos a ver, era una que recomendaba un tal Miller, creo, que era un tipo que daba una serie de indicaciones acerca de los movimientos que había que hacer. Indicaba que se hicieran una serie de ejercicios de manera repetida todas las mañanas ante una ventana abierta, y esto es lo que representa esta imagen, ¿no? Esta es una edición en inglés del sistema de J.P. Miller. Bueno, aquí aparecen los movimientos todos estos de por aquí, en los que va indicando lo que había que hacer. Esto lo repetía todas las mañanas y lo hizo durante muchísimos años el propio Kafka. De los sanatorios en los que tuvo que estar recluido numerosas ocasiones, tenía una idea que la expresa también perfectamente. Son establecimientos exclusivamente antituberculosos. Hay que ponerse en la época en la que estamos. Estamos en el primer cuarto del siglo XX. El primer cuarto del siglo XX la medicina era lo que era, tenía las limitaciones que tenía, y en algunas ocasiones era mucho peor ir al médico que no ir. Y desde luego entrar en un sanatorio en esas condiciones, que estaba lleno de tuberculosos, bueno, pues lo que viene a decir es que son casas que en su totalidad tosen y tienen fiebre día y noche, donde hay que comer carne, donde antiguos verdugos le dislocan a uno el brazo si rechaza las inyecciones y donde todo lo observan, acariciándose la barba. Médicos judíos que son inflexibles con judíos y cristianos. Aquí no hacen distingos los médicos judíos. Bien, de Kafka, hasta aquí lo que ha dicho el propio Kafka. De Kafka se han dicho estas cosas. Estas cosas que contrastan muchísimo con la imagen que él tiene de sí mismo. Él tiene una imagen pésima de sí mismo, pésima en cuanto a su físico, por esta condición enclenque, en fin, por el haber cometido, consecuencia también en parte de haber cometido esos pecados que ha debido cometer, pero también acerca de su manera de ser, ¿no? Y sin embargo,
su entorno, dice, un santo de nuestro tiempo, un santo poseído por la verdad, una especie de santo. No es un abogado, es un santo. Y, bueno, las que habían sido sus amantes, Felix Bauer, Milena Jesenská y Dora Diamant, dicen, y sus propias hermanas, tenía tres hermanas, lo amaban y honraban como una especie de ser superior. Else Bergman, que fue una persona con la que se cruzó en algún momento de su vida, pero con la que no tuvo ninguna relación erótica, vamos a decir, le dedicó un poema impresionante. O sea, que es un poema que podría dar a entender que había habido una relación erótica y no lo había habido en absoluto. Este texto, y ya me acerco al final, este texto, en cierto modo, representa para mí la imagen más iluminadora de la personalidad de este hombre. Dice, cuando me examino a mí mismo para saber cuál es mi objetivo final, resulta que en realidad no me esfuerzo por ser una buena persona y dar satisfacción a un tribunal supremo, sino muy al contrario. Trato de tener una visión panorámica de toda la comunidad humana y animal, de descubrir sus preferencias fundamentales, sus deseos, sus ideales morales, de reducirlos a preceptos simples y de evolucionar en su dirección lo antes posible para complacer por entero a todos y para hacerlo de tal modo, he aquí la incoherencia, que sin perder el amor general acabe por ser el único pecador que no será quemado, a quien se le permita perpetrar abiertamente ante los ojos de todos las ignominias que lleva dentro. En resumen, no me importa más que el tribunal humano y a ese pretendo engañarlo, aunque sin engañarlo del todo. O sea, es un ejercicio de una honradez intelectual asombroso, asombroso. Porque todos queremos la aceptación de los demás, todos buscamos la aceptación de los demás. La diferencia es que todos los demás lo escondemos, lo camuflamos bajo diferentes capas de buenos propósitos en términos generales. Él, de quien todo el mundo piensa que es una excelente persona, que es un santo, sin embargo, hace una confesión y dice, no, yo no soy ningún santo, es todo lo contrario. Como soy consciente de lo perverso que soy, procuro esconder esa perversidad tratando de conseguir la aceptación de los demás. Como JA es un festival de humor, porque es un festival de humor, claro, no quiero acabar con algo tan solemne, ¿no? Y a la vez bueno, pues que apela tanto a la conciencia de todos nosotros, en cierto modo, ¿no? Quiero acabar con la manera en la que murió Kafka. Kafka murió en un hospital y lo acompañaba un médico. Y el médico tenía que salir de la sala en la que se estaba muriendo Kafka y le dijo, salgo, pero no se preocupe, enseguida vuelvo. Y le responde Kafka, no se preocupe, yo ya me voy. Y murió. Entonces,